descripción para que no se... Listo. Bueno, entonces ya empezamos a grabar. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio 1, acuérdense que es simplemente seleccionar el concepto que van a analizar, definirlo y ejemplificarlo. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. En el segundo, entonces, usted escogió una variable cuantitativa y una variable cualitativa. En este caso yo escogí programa académico. Ese lo dejan todos quieticos, el programa académico. Todos vamos a trabajar con programa académico, ¿sí? Lo único que va a variar es la variable cuantitativa de cantidad. Entonces acuérdense que acá es donde nosotros vamos a cambiar la variable. Usted selecciona esta pestaña donde dice horas de estudio, abre aquí esa pestañita y ahí salen las diferentes variables. ¿Listo? Bueno, entonces ya seleccionada empiezo con lo siguiente. Bueno, vamos a explicar esto que yo lo expliqué la vez pasada. Vamos a seleccionar los datos, me voy a ubicar en la celda A4 y voy a darlo mayúscula, control, flecha hacia abajo para que me seleccione todos los datos. Y en esta celda que aparece aquí en blanco, usted va a escribir datos. ¿Y cuál es el plan? Que usted cada vez que diga datos, haga esa selección. ¿Sí? O sea, queda más fácil en vez de estar haciendo esto cada rato, ¿no? Entonces, no, simplemente le voy a decir datos, pónganle atención. Entonces, voy a calcular el mínimo. Entonces, le digo más o igual, min, tab, y luego, en vez de seleccionar los datos que les dije, va a escribir datos. Ahí ya debe estar, mire, datos. Y ya está. Ya le da el mínimo de los datos. Bueno, para el máximo igual, max, tab, para que me abra el paréntesis sin buscar el paréntesis, ya me selecciona la función y yo le voy a decir que también el máximo de los datos. Entonces selecciono datos y ya está el máximo. El rango, acuérdense que es el dato mayor, el máximo, menos el mínimo. Listo, ahí está el rango, que son 20 posiciones. Ese rango lo voy a tomar, lo selecciono y lo voy a dividir en 3 pedacitos. ¿Por qué lo divido en 3 pedacitos? Porque quiero crear una tabla de contingencia donde en vez de las calificaciones vayan niveles bajo, medio y alto. Entonces, cada uno de estos datos se va a clasificar en una de esas categorías, bajo, medio o alto. ¿Listo? Entonces dice, bueno, el bajo, ¿hasta dónde iría? Entonces, va desde el 5, ¿cierto? Va a ir desde el 5 hasta... Entonces, ¿cómo calculamos el bajo? Entonces, el bajo yo le voy a dar el mínimo más el rango dividido en 3. Listo. Para el medio, entonces le voy a dar este rango bajo, este nivel bajo, perdón, más el rango dividido en 3. Y para el alto, entonces le voy a dar ese límite superior, que sería el medio como punto de límite inferior, digámoslo así, más el rango dividido entre 3. Y ya tengo las 3 categorías. Entonces, ¿qué significa el bajo? El bajo iría desde 5, iría hasta, a ver, no escribió, claro, ya está, 5 hasta 11.67. Iría desde 11.68 hasta 18.33. Y el último iría desde 18.34 hasta 25. Fíjense que esos intervalos deben incorporar el 5 y el 25. Mira, aquí está el 5 y aquí está el 25, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es buscar que cada uno de estos valores que están aquí en la columna de horas de estudio semanal quede en uno de esos niveles, o el bajo, el medio o el alto. Entonces, la función que yo voy a utilizar de Excel es la siguiente. Entonces, si tab para que me abra el paréntesis,
Entonces yo le digo, si este valor va a ser menor o igual ¿a cuál? Al rango bajo, ¿cierto? Al nivel bajo. Y ese lo voy a fijar para que no vaya a cambiar el nivel bajo. Entonces lo fijo con F4. Coma. Entonces ustedes no utilizan coma, sino punto y coma. A veces, acuérdense que depende de la versión del Excel, utiliza uno coma o punto y coma. Entonces no se vayan a confundir. Ustedes, la mayoría, utiliza punto y coma. Pero si no le funciona, intente con coma. Entonces, si A1 es menor o igual que este, entonces significa que lo voy a colocar bajo. Entonces, cuando yo le voy a dar una expresión, la debo colocar entre comillas, comillas, bajo para que me quede bien escrito, bonito, bajo. Entonces, significa que el valor ya está clasificado como bajo, ¿sí? Si está, es menor o igual que 11.67. Entonces, tengo que seguir escribiéndole, entonces le digo, coma, sí, otra vez el sí. Nuevamente, este valor es menor o igual que el segundo, que sería para que me diera medio. Entonces le digo coma o punto y coma, acuérdense, comillas, le doy medio. Comillas. Entonces ya como tengo las dos clasificaciones, bajo y media, los demás pues se clasificarían como alto. Entonces si no dan bajo o medio, entonces le digo comillas, dele alto. Cierre comillas, cierre el último paréntesis y el primero. Y ya tiene que, fíjense que 21 está acá porque va desde 1834 hasta 25. Entonces está ahí. Y después me ubico, ahí aparece el signo más y le voy a dar doble clic y él me va a llenar toda la columna. ¿Vamos hasta ahí? ¿O hay alguna inquietud, algo que quiera que repita? ¿Todo bien? ¿Seguras, seguras? A ver, sí, sí, sí. Profe, una pregunta. ¿El video va a quedar grabado ahí en la Sí, plataforma? señora. Acabamos de empezar la grabación, sí, señora. Apenas empezamos a explicar el ejercicio 2, empezamos a grabar. Ah, ok, Entonces, profe. Sí, porque es que estoy trabajando y pues la verdad pues no claro, estoy bien pendiente para hacer el trabajo. perfecto, perfecto, Paula. No te preocupes que ahí queda grabado. Al finalizar esta reunión, entonces yo intento hacerlo hoy mismo para que ustedes tengan su grabación ya lista. ¿De acuerdo? Gracias, Ingrid, por tu participación. Bueno, entonces ya tenemos la clasificación. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los niveles y el programa académico. Vamos a crear una tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es como una tabla de doble entrada donde están caracterizadas, en este caso, no va a ser de doble entrada, sino de 3 entradas, porque en unas entradas van a ir alto, medio y bajo, y en el programa académico, o sea, por las filas pueden ir los niveles y por las columnas pueden ir las carreras, ¿sí? Entonces me va a clasificar cuántos estudiantes están en nivel alto y estudian administración, cuántos en total tienen nivel alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a través de una tabla dinámica. Entonces, lo que hace uno es seleccionar los niveles y el programa académico, ¿sí? Para que nos quede más fácil, ya está seleccionado. Niveles y programa académico. Luego vamos a ir a insertar y luego decimos tabla dinámica. Entonces, fíjense que ella ya me seleccionó esto que yo le di, ¿sí? Si yo no le hubiese dado anticipadamente la selección, él me daría esto en blanco, ¿sí? Entonces es para que me quede más fácil. Ahora le digo, yo quiero que me quede en esta misma hoja, entonces cambio, y le digo hoja de cálculo existente. Entonces voy a buscar un espacio, aquí donde está la tabla que nos dan, yo la voy a colocar por acá. Entonces él ya me va a colocar ahí la tabla, pero entonces debo construirla. Entonces dice, bueno, ¿quién quiere que vaya en las columnas? Entonces vamos a ensayar. Si no nos gusta, pues la cambiamos. Entonces los niveles los coloqué en las filas. Los programas académicos los voy a colocar en las columnas.
Y los valores, fíjense que está en suma, puede sumarlos por cualquiera de las dos categorías de las variables. Entonces puede ser por niveles. Y él ya me hizo el trabajo. Voy a cerrar y aquí está nuestra tabla. Mírenla. Entonces voy a agrandarlo un poquito. Permítanme un segundo. Le vamos a dar una negrilla y un valor más grande para que ustedes la puedan ver. Listo. ¿La ven bien? Bueno, lo primero que observo, fíjense que dijimos que era una tabla que tenía tres categorías, alto, bajo, medio, ¿sí? Entonces, fíjense que debe estar en el mismo orden que me dan la tabla que está aquí construida. Alto, bajo, medio, alto, bajo, medio. Si no fuera así, tendría que abrir y cambiar el orden, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con eso. En este caso, pues no habría problema porque nos muestra el mismo orden. Alto, luego sigue bajo y luego medio. En las carreras está administración, comunicación, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, psicología y total general. Bueno, vamos a entender primero un poquito esa tablita dinámica, que es en realidad una tabla de contingencia. Cualquiera de los dos términos son correctos. Tabla dinámica es porque está en Excel y tú puedes ir cambiando, modificando, ¿sí? Si tú no quieres que esté así, puedes cambiar las filas por las columnas, ¿sí? Y sumar no por el nivel, sino por la carrera, pues en este caso va a dar lo mismo porque estamos clasificando solo esas dos variables. Bueno, entonces fíjense aquí algo importante, que hay totales marginales. Bueno, yo los voy a rayar con amarillo para que ustedes se den cuenta. Son los totales marginales. Ese total marginal, ¿a qué se refiere? Es el número total de estudiantes de administración, ¿sí? Son 100 de administración. Bueno, ¿qué pasa con esos 100 de administración? Ah, que 61 son de administración y tienen nivel alto. 34 son de administración y tienen nivel bajo. 5 son de administración y tienen nivel medio, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al total general, fíjense que aquí dice total general, ese total general me va a dar el marginal de esta columna, o sea, va a ser el total de esta categoría. Entonces, si yo pregunto cuántos estudiantes hay en psicología, ¿ustedes qué contestarían? 86. Muy bien, perfecto, eso es, muy bien, Kevin. Entonces, tenemos 86. Fíjense que hay marginales por columna, pero también hay marginales por fila. De los totales por cada fila. Vamos a ponerle otro colorcito. Entonces, quiere decir que si yo pregunto cuántos estudiantes tienen nivel medio de horas de estudio. 26. Uy, muy bien, Kevin. Estás muy juicioso. Chévere. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que estos son los marginales, o sea, los totales, ¿sí? Pero acuérdense que esos totales, el medio de dónde salió, salió de este 5, más este 3, más este 4, más este 7, más este 7, ¿sí? Entonces, si me hablan de un evento simple, pues va a ser un total marginal, ya sea por fila o por columna. Entonces yo digo, ¿cuántos estudiantes? Ahora digo, no, voy a calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en comunicación? ¿Quién me dice? Ojo con la pregunta. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la 80. probabilidad de que un estudiante esté matriculado en comunicación? No me pueden dar el total, sino, o sí el total si quieren, o darme la expresión, cómo se calcularía.
o colocarla en el Ochen- chat. 88%, algo. No, no. ¿Y por qué será que no es así? 88 sobre 450 por el 100%. Muy bien, María del Carmen. Como el Perfecto. 20%, el 19 y algo. Excelente, excelente, María del Carmen. María del Carmen tiene toda la razón, porque acuérdense que para calcular una probabilidad son casos favorables sobre totales. Entonces, casos favorables es cuántos estudian comunicación. 88. Y en este caso, ¿cuántos estudiantes tengo en total? El total del total, ¿cuánto es? 450. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos que siempre dividir en 450 para calcular la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga bajo nivel en horas de estudio? A ver quién responde. Intenten. 4 en cuenta en 353. No sé, las probabilidades, bueno, eso que vamos diciendo nos ayuda a aclarar cositas. Siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1. Si tú haces esa división, Oscar, te da más de 1. 0,34. Al ¿Cómo contrario, lo hiciste? 450 en 353. ¿Eh? No, tú dijiste lo mismo. 153. Eso, 153 entre 450. 153 en 450. O sea, los casos favorables, ¿cuántos están? 0,34. Muy bien, Jenny. Pues es los 153 que están en el nivel bajo, todos, dividido en 450. Muy bien, Jenny Marcela. Bueno, entonces ya está construida nuestra tabla de contingencia. Nosotros la vamos a pasar acá. Entonces, ojo, usted la hace acá, algunos también la hacen como una hoja adicional, está bien, no hay problema. O, digamos, la colocan ahí pegadita, al ladito, ¿listo? Y después pegamos los valores. Como ya sabemos que el orden es igual, tanto para las columnas como para las filas, copiamos los totales. Control C, Control V y ya, fíjense que ya estuvo. Si nos hubiese quedado una celda, por ejemplo, aquí vacía, vamos a quitar este valor, le vamos a colocar 0, ¿de acuerdo? Pero aquí no nos dio ninguna vacía. A ustedes sí les va a dar vacías, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes les colocan 0 a lo que le quede vacío. ¿Listo hasta ahí? Entonces ya tenemos lo más difícil. Ahora está lo más fácil. Bueno, eventos simples siempre va a ser un total marginal por fila o un total marginal por columna. O sea, puede ser este o puede ser esto, cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces usted escribe la pregunta. Puede, yo le sugiero, digamos, utilizar esta y cambiar, por ejemplo, la carrera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en administración? Entonces alguien dice, es un evento simple, sí. ¿Por qué? Aquí están todos los de administración, que serían 100 dividido en 450. Listo. Entonces, 0,2. sí señora, espérame un segundito que es que yo lo hice de acá. ¿De qué dijimos? Administración, 100 dividido en 450. Listo. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo cuadré aquí para que de una vez me den porcentaje centrado, pero lo voy a hacer nuevamente. Entonces usted le da aquí, donde dice porcentaje, y le va a adicionar 2 decimales por si acaso le da 0, entonces no va a ser 0, sino que es 0, algo. Entonces usted le coloca 2 decimales. Y eso significa que el 22.22% de los estudiantes encuestados están matriculados en administración. ¿Sí? Acuérdense, mire, aquí está el sopletico, que nos dice que la probabilidad de un evento simple son número de casos favorables sobre número de casos totales.
Ese es el concepto de probabilidad clásica, ¿sí? Entonces, otro evento simple, vamos a hacerlo por las filas. Este lo hicimos por la columna. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante con alto nivel en horas de estudio? Entonces, significa que están hablando de ellos. Entonces, vamos a decir casos favorables, 271, 271. muy bien, dividido en 450. Listo, entonces, fíjense que ya están esas organizadas, o si no, usted lo que hace es darle porcentaje y después le agrega dos decimales, 1 y 2. ¿Listo? Para que ya le queda. Entonces, significa que en el nivel alto se encuentra el 60% 22 de estudiantes, o sea, bastantes. O sea, es que dedican bastantes horas de estudio. Fíjense que el nivel alto está entre más o menos 18, un poquito más de 18 a 25 horas a la semana. Bueno, esos son los eventos simples. Acuérdense que simplemente va a ser el total marginal por fila, perdón, o por columna, ¿sí? Y como es probabilidad, siempre dividido en el total del total, que es 450 para este caso. Bueno, eventos compuestos. Entonces, eventos compuestos de esta tabla de contingencia es lo que hace referencia a la ocurrencia simultánea de dos eventos. ¿Qué significa probabilidad de A intersección B? Eso significa que ocurre A y también ocurre B. Ocurren los dos eventos simultáneamente. Esas probabilidades se llaman probabilidades conjuntas y van a ser estas. Bueno, las voy a sombrear en un color ese. Eso que está ahí, voy a ponerle cuadrícula. Aquí está. Eso que está en naranja son las conjuntas. ¿Por qué? Veamos este 26. Ese 26, ¿qué significa? Vamos a ponerlo en rojo. Significa que hay 26 estudiantes que están matriculados en comunicación social y tienen nivel bajo en horas de estudio. ¿Sí ve la intersección entre los dos? ¿Quién me dice que estos 7 qué son? Están matriculados en ingeniería industrial y tienen un nivel medio. Muy bien, perfecto, Oscar, excelente. Entonces, todo eso que está, digamos, fíjense que antes hablábamos de los totales marginales, ¿sí? Y esos totales marginales hacen parte de los eventos simples. Lo que está dentro de la tabla son probabilidades conjuntas y hacen parte de los eventos compuestos. ¿Listo? O sea, usted puede escribir eso. Probabilidad de que un estudiante esté matriculado en ingeniería de sistemas y tenga nivel bajo de estudios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos preguntas. Eventos compuestos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en administración y tenga nivel alto en horas de estudio? Entonces vamos a decir, fíjense que si usted quiere utilizar la anotación, pero por eso ya lo escribimos acá, usted escribe así, en corto, P de administración y alto nivel, ¿sí? Entonces ya ahí tiene los dos eventos, como los llamó. Fíjense que este se llama administración y este se llama alto. Entonces, con eso que tenga, fíjense que aquí incluso me fui con más cosas que no eran necesarios, porque ya está clasificado, ¿no? Administración y alto. Ya sabemos qué es el nivel. Entonces, esa podría ser la anotación sencilla. En vez de escribir la intersección, escriben el conector y, en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcularlo. Entonces dice administración y nivel alto. A ver, administración y nivel alto. 61. Esos serían los casos favorables. Otra vez la embarré porque me fui a la tabla de dinámica y debo trabajar con esta para que no me traiga despliegue todos los datos de cómo obtuvo la tabla. Entonces, administración decíamos, ¿no? Y nivel alto, 61 dividido en el total del total, que son 450. Listo, ahí nos da. Acuérdense que ahí les va a dar
Voy a hacerlo acá para que ustedes se den cuenta cómo me daría si no está 61 dividido en 450. Entonces les daría así. Entonces usted lo que se hace, va aquí donde dice general. En la parte inferior entonces está el porcentaje, usted lo selecciona, ya le da el porcentaje, pero le dice quiero que me dé más precisión y me dé dos decimales, 1 y 2. Entonces ya fíjense que es el mismo valor, ¿sí? Bien, aquí, buenas tardes Julia, Adriana, ¿cómo estás? Vanessa nos dice que hay que reportar la asistencia. Muy bien, muchas gracias. Por favor, reporten la asistencia en el campus, ¿de acuerdo? Que es importante que aparezca que ustedes están participando en la actividad, ¿de acuerdo? Es muy importante. Muchas gracias, Vanessa. O sea, no entendí, en el campus, ¿enviar algún mensaje o cómo es? No, en el campus ahí aparece donde usted se inscribió y usted dice reportar asistencia. Eso lo deben hacer hoy mismo, si no ya después no los deja reportar la asistencia. Bueno, entonces ya hicimos el descanso, sigamos con el otro evento. Entonces, otro evento compuesto. Entonces, fíjense que usted puede escoger cualquiera de estos anaranjados. ¿Listo? Bien, aquí yo escogí cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en psicología y tenga nivel bajo en horas de estudio. Entonces, P de psicología y bajo. Ahí no es necesario escribir nivel porque ya está clasificado como bajo. Entonces lo vamos a calcular, vamos a buscarlo, psicología y bajo, aquí están. Los casos favorables son 26 sobre los totales que son 450. Listo, ya está, 5.78. Entonces fíjense que hay muy poquitos estudiantes que tienen nivel bajo y estudian psicología, apenas un 5.78%. Bueno, aquí aparece de eventos imposibles. Acuérdense que un evento imposible es cuando dentro del contexto que hablamos no puede ocurrir o cuando su probabilidad es 0, ¿sí? Entonces, P de vacío es 0. Por ejemplo, yo coloqué aquí un evento. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en sociología? No al lugar, yo no tengo estudiantes de sociología. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues escribo que ¿cuántos casos favorables hay? 0. Muy bien, Ay, Kevin. 0 sobre 450. Listo, ya estuvo. Bueno, muy bien. Ahora, un evento seguro es que ocurre, ¿cierto? Entonces, dice uno, puede ser que, por ejemplo, estudie cualquiera de estas 5 carreras o tenga cualquier nivel de horas de estudio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga cualquier nivel de horas de estudio? Entonces significa que puede tener medio o bajo o alto. Acuérdense que el conector O, cuando usted dice O, eso significa que está sumando y también significa que es la unión de los eventos. Tienen toda esa equivalencia. Lo voy a agrandar un poquito, a ver si me lo permite. Y lo vamos a poner en negrilla. O significa suma o significa unión, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de las tres cosas. Por eso, fíjense que cuando yo digo acá, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga cualquier nivel de horas de estudio? Entonces yo digo, pues es la probabilidad de que tenga un nivel bajo, o medio, o alto. Pero cuando yo lo voy a calcular, pues digo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga nivel bajo? Aquí está todo el nivel bajo. 153 sobre el total, más que tenga nivel medio, aquí está, 26 sobre 450, más
¿Cuál me falta? Nivel alto. Entonces sería 271 dividido en 450. Eso me debe sumar ¿cuánto? 1, que representa el 100%, ¿sí? Entonces fíjense que si uno lo multiplica por 100 le da el 100%, ¿sí? Vamos a mirarlos. Mire, todos se dividieron en el total, pero uno es del nivel bajo, otro es del medio y otro es del alto, ¿sí? Entonces, si usted quisiera calcular el de carreras, no tiene que escribir 1, sino tiene que expresar los detalles de cómo obtuvo ese 1, utilizando los resultados de esta tabla de contingencia. Listo. Estuvo. Bueno, ahora hablamos de eventos mutuamente excluyentes. Entonces, dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no comparten elementos, es decir, cuando no hay intersección o no tienen nada en común, son totalmente aparte, ¿de acuerdo? No hay intersección. Entonces, digamos que en este caso, yo digo que si tomo 2 a 2, todos tienen intersección, porque aquí no hay ningún cero. Entonces significa que por este lado no me puedo ir conectando filas y columnas. Me toca irme por todas las filas o por todas las columnas. Entonces podemos preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un nivel de horas de estudio bajo o medio? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le escribimos? Probabilidad de bajo o medio. ¿Cómo se calcula? Entonces, pues tengo que sumar la probabilidad de bajo más la probabilidad de medio. ¿Listo? Entonces, calculemos la de bajo primero. Bajo, bajo. Acuérdense que hay dos tablitas, entonces usted puede utilizar estos y ya se ve muy arriba, entonces puede utilizar esta tabla que es la misma réplica de arriba. Entonces me voy con los del bajo, ¿no? Bajo, que son estos. ¿Sí? Correcto. Dividido en 450. Ahí están los de abajo, probabilidad de que sea bajo. Más probabilidad de que sea medio. Nos vamos para el medio, que es el que está debajo. Que son casos favorables, que son 26 sobre el total. 450. ¿Sí? Entonces usted habría podido decir probabilidad de que tenga nivel bajo o nivel alto. O hay que cambiarlos, ¿no? O puede trabajar con las carreras. Aquí son excluyentes, o sea que aquí no hay estudiantes que estén matriculados en las dos carreras. O si no, los eventos ya no serían mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, seguimos con otro. Aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en administración o comunicación social? Entonces, como en la expresión probabilidad de administración o comunicación social. ¿Cómo se calcula? Entonces, primero voy a calcular probabilidad de que esté en administración. Acuérdense que aquí está abajito más fácil. Todos los de administración son 100 sobre el total, que son 450, más los de comunicación social, que en total son 88, dividido en 450. Listo, ya estuvo. Entonces ya tenemos ese total. Acuérdense que aquí tenemos es que no hay intersección, ¿de acuerdo? Espérenme un segundito, les muestro algo que yo tenía preparado para que no se vayan a confundir. Un segundito puede que ayude un poquito eso. Vamos a ver dónde está fase 3. Aquí. Es que como, pues no les hice esa presentación porque ustedes ya habían visto la web conference, entonces pues no les... Mire aquí, esta es la intersección de los dos eventos, ¿no? Que son elementos que comparten de A y de B, ¿sí? La intersección, que son elementos que están en A y en B. Y se denota como A intersección B. Bueno, sigamos que es por acá. Aquí está. Entonces, cuando son mutuamente excluyentes es que no hay intersección, ¿sí? No hay nada en común, ¿sí?
Y estos es cuando no son mutuamente excluyentes, que hay una intersección entre los eventos o sucesos A y B. O sea, estos serían los comunes. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia entre eventos que son mutuamente excluyentes, donde la intersección es vacío, ¿sí? Y aquí donde sí hay intersección entre A y B, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay intersección, la probabilidad de que ocurra A o B, es decir, probabilidad de A unión B, es la suma de las probabilidades de los eventos o sucesos. ¿Listo? Bueno, pero cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, que si hay intersección, probabilidad de A unión B se calcula como la probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo A y sumo B, estoy contabilizando 2 veces la intersección. Entonces toca quitarle una vez la intersección. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir a el ejercicio. Quería aclararles un poquito esa parte. Entonces, bueno, aquí significa que si yo comparo los eventos que están tanto en las filas como en las columnas, fíjense que todos tienen intersección, ¿sí? Entonces quiere decir cualquiera de los dos me serviría, o sea, conexiones entre los dos. O sea, yo puedo decir probabilidad de que el estudiante tenga nivel medio o estudie sistemas. O probabilidad de que el estudiante tenga nivel alto o estudie industrial, ¿sí? Cualquiera de las dos conexiones entre filas y columnas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlos. Entonces, para hacerlos, aquí yo coloqué uno. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un nivel de horas de estudio medio o estudie sistemas? Entonces, fíjense que están las dos variables representadas. Probabilidad de que tenga nivel medio, probabilidad de que estudie sistemas, ¿sí? Entonces, acuérdense de la formulita. O sea, yo voy a calcular esto. Por eso aquí dice O, si ven que yo lo coloqué en rojito, para identificar que el O representa la unión. Y acuérdense que antes decíamos que era la misma suma, ¿sí? Pero aquí hay el detalle que como contabilizo 2 veces la intersección, pues me toca quitarla. Entonces debo calcularla para quitarla. Entonces lo que yo hice aquí fue una tablita donde digo qué eventos tengo. Nivel medio, probabilidad de que estudie sistemas y probabilidad de los dos, medio y sistemas. Y voy a calcular los dos. Voy a borrar esto. Entonces voy a calcular que tenga nivel medio. Entonces nivel medio está aquí, 26 dividido en 450. Ya tengo el primero. Probabilidad de que un estudiante esté en sistemas. Sistemas, ¿dónde está sistemas? Aquí. 76 en 450, siempre el total para calcular la probabilidad. Y ahora, probabilidad de que tenga nivel medio y estudie sistemas. Aquí están los de sistema y nivel medio son estos 4. Entonces son estos 4 dividido en 450. Listo, ya estuvo. Estos son los insumos que necesito. Ahora voy a utilizar esto y esto. Vamos despacito. A ver. Probabilidad de que tenga nivel medio. Más probabilidad de que estudie sistemas, menos la intersección entre esos dos, y listo. Entonces fíjense que aquí no me quedó porcentaje, entonces me voy acá, porcentaje, y le agrego 2 decimales, listo. O sea que tengo el 21.78% de estudiantes que tienen nivel medio y estudian sistemas. Bueno, sigamos con el otro. Aquí, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un nivel de horas de estudio alto o estudio industrial? Entonces, aquí me faltó la notación, probabilidad de alto o
industrial. Esto ya estuvo ahí, la anotación. Y tenemos que calcular los eventos. Entonces, acuérdense que está hablando de alto, probabilidad de que estudie industrial, y luego probabilidad de los dos, que tenga nivel alto y estudie industrial. Bueno, calculemos la nivel alto. A ver, nivel alto aquí, todos los de nivel alto son estos. En el total, listo. Probabilidad de que estudie ingeniería industrial, 100 sobre el total. Ahora la probabilidad de que ocurran los dos, o sea, la intersección. Entonces, alto e industrial. ¿Dónde está? Aquí están los de industrial y alto. ¿Sí era alto? Sí. Listo. Alto e industrial. Mire, alto e industrial. Dividido en 450. Miremos que haya calculado bien esta, que no sé si lo calculé bien. Sí. Listos. Y ahora, lo que me restaría sería calcularlo. Entonces, probabilidad de que tenga nivel alto más probabilidad de que estudie industrial menos que tenga nivel alto y estudie industrial. Y estuvo. Entonces, nuevamente, como no está el porcentaje, se lo damos en porcentaje con 2 decimales. Fíjense que aquí, como era el 70%, pues creo que no había necesidad de adicionarle decimales, pero aquí sí. Entonces hay que mirar si hay decimales o no. Bueno, entonces ahí tenemos los eventos que son mutuamente excluyentes, no hay intersección, y los eventos que no son mutuamente excluyentes. Bueno, sigamos con la presentación para mostrarles lo siguiente. A ver, ¿dónde eran? Probabilidades condicionales. No, no está. Bueno, cuando hablamos de una probabilidad condicional es porque un evento ya ocurrió, ya se sabe qué fue lo que pasó inicialmente, y hay otro evento que depende de la ocurrencia de ese evento, o sea que está sujeto o depende de algo que ya ocurrió, ¿sí? Por eso, aquí podemos decir probabilidad de A, y esto no decimos sobre, sino dado que ya ocurrió B, ¿sí? O sea que A depende de B. Recuerden, probabilidad de A dado B. O sea, yo voy a calcular la probabilidad de A dado que ya ocurrió B, o sea que A depende de B. Entonces, cuando usted tenga una probabilidad condicional, siempre se va a calcular como probabilidad de la intersección de los eventos, probabilidad de la intersección B. ¿Qué significa eso? Probabilidad de que ocurra A y ocurra B sobre probabilidad de B. Recuerden que la probabilidad de B es un marginal que puede ser por filas o por columnas, ¿no? Cuidado con eso. Entonces, digamos que ¿cómo podría uno expresar esto? Entonces uno dice, el evento que ya ocurrió. Entonces dice, usted ya sabe que el estudiante está en sistemas, ¿sí? Entonces yo sé que ese estudiante está en sistemas, pero quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga un alto nivel en horas de estudio, ¿sí? Entonces, eso significa que lo que yo ya sé es lo que el evento dependiente que va abajo, ¿sí? Entonces, toca tener cuidado y leer bien. Entonces, para ese caso, yo voy a aprovechar acá y escribo, borremos esto primero. Escribamos aquí al frente. Probabilidad. Entonces vamos a leer la pregunta primero antes de continuar. Yo tengo una pregunta y que Dime. interrumpir. Yo tengo Dime. una duda. ¿No se Dime. supone que los eventos no mutuamente excluyentes son eventos en el que en el que pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo? Correcto. O sea, cuando no son mutuamente excluyentes, pueden ocurrir. Por eso Y en las preguntas, bueno, yo no sé, sino lo que pasa fue que yo ya hice, pues me adelanté un poquito y las hice. Y el problema fue que yo las hice y les puse, no las hice como que, qué probabilidad hay de que un estudiante pertenezca a ingeniería industrial o sea de nivel medio o tenga nivel medio, no sé, sino que puse qué probabilidad hay de que el estudiante pertenezca
o sea, de ingeniería industrial y tenga un nivel medio de horas de estudio. Yo planteé la pregunta de esa forma. Y yo estoy viendo que usted la puso como... Como O, tiene que ser O, porque, digamos, si tú fíjate acá en la definición de lo que son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces tiene que hablarse de la unión o del O, ¿sí? No la intersección, porque estaría dentro del concepto. Mira, cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, hay intersección, ¿sí? Pero eso es en los no mutuamente excluyentes. Mira, estos que están acá son mutuamente excluyentes, estos. Ese es, o sea, es uno Y o es otro, estos pero no son mutuamente excluyentes. ¿Cómo? que en el mutuamente excluyente, o sea, nada más se puede ocurrir uno de los casos. Puede estar en A o puede estar en B. Sirven los que están en A y en B, por eso es probabilidad de A más probabilidad de B. Y en el Pero siempre no mutuamente excluyente es el que yo le son digo. estos. Entonces, nuevamente va a ser la unión porque estoy hablando de que son mutuamente excluyentes, entonces probabilidad de A unión B va a ser igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección, porque fíjate que tanto A como B tienen este pedacito, ¿sí? Entonces toca quitarle un pedacito porque este pedazo si yo lo dejo hasta acá, este pedazo se sumó 2 veces, por eso hay que quitarle la intersección. Y cuando yo voy a verificar la propiedad de mutuamente excluyentes, tengo que hablar de la unión y del conector O, siempre, cuando hablo de mutuamente excluyentes. O no mutuamente excluyentes o mutuamente excluyentes. ¿De acuerdo? Ingrid. Profe, buenas tardes. Tengo una Hola, Ingrid. pregunta. Yo Dime. coloqué ahí los eventos ser nivel alto y ser ingeniería industrial son dependientes. Ah, no, pensé que ibas a preguntar de lo mismo. No se puede así, tienes que mostrar que un evento ya ocurrió, ¿sí? Ok, sí, señor. Entonces, María Paula, ¿quedaste satisfecha con la explicación o miramos algo más? Si se pudiera mirar algo más, sí, porque, o sea, quedé bastante, o sea, quedé igual, quedé como igual de enredada. O sea que simplemente cuando tú hablas de mutuamente excluyentes, es que tienes dos eventos aparte y no tienen intersección. ¿Sí ves que no comparten elementos? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A o B, o probabilidad de unión B, que es lo mismo, va a ser la suma de las probabilidades de esos eventos. Para este Profe, caso, qué pena. Podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de ingeniería industrial o tenga nivel alto? ¿sí? O Sí sea, puede eso es ser, un ejemplo de mutuamente excluyente. correcto. Y los no mutuamente Yo en el excluyentes, mutuamente excluyente, digamos que lo tengo ya bastante claro. En el que estoy un poquito enredada es en el no mutuamente excluyente, o sea, el que me encuentro como confundida. digamos que ahí tiene que ser que exista intersección. Entonces, ¿cómo sabes tú que existe intersección? Vas a la tabla, aquí a la tabla de probabilidades, y acuérdense que todas estas son intersecciones. Vamos a sombrearlas nuevamente con este color y con negrilla. Todas esas tienen intersección, entonces significa que puedes coger 2 a 2. Por ejemplo, alto y administración. Te sirve porque hay intersección, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a preguntar? Probabilidad de que tenga nivel alto o estudie administración. ¿Qué otra pregunta? Probabilidad de que tenga nivel medio o estudie ingeniería industrial. ¿Por qué sirve? Porque hay intersección. Pero si hubiese un 0 por ahí, significaría que son eventos mutuamente excluyentes, como ustedes tienen allá en su plantilla. En su plantilla van a aparecer espacios vacíos que ustedes los llenan con ceritos. Y eso les serviría para eventos mutuamente excluyentes. Si aquí, por ejemplo, yo temporalmente voy a escribir 0, así,
Entonces significa que alto y administración son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? La intersección es 0, la probabilidad de vacío es 0, ¿sí? Porque no hay estudiantes que tengan las dos condiciones. ¿Listo? Quitemos esto si no se nos daña. Listo. Listo, María Paula. Y entonces es aplicar una de las dos fórmulas. Entonces, cuando tú ves que los eventos no comparten elementos, o sea, no tienen intersección, no hay esta conexión como acá, entonces dice, los eventos son mutuamente excluyentes. Pero, si ves como en la tabla que acabamos de mirar que sí comparten elementos, entonces significaría que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo tú podrías dar de eventos mutuamente excluyentes, María Paula, aquí en esta tabla? ¿Cuáles son mutuamente excluyentes, por ejemplo? Según la tabla que usted tiene ahí, Sí, bueno, en este caso podríamos decir que, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de comunicación social sí, vamos bien. y O, este, o siempre es cuando tú vas a hablar de mutuamente excluyentes, es el o, no ¿de pueden acuerdo? ocurrir, cuando es A o es B? Disculpa, ¿sí? O bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de ingeniería industrial o de psicología? Exacto. Esos son mutuamente excluyentes, ¿por qué? Porque no tenemos un estudiante que esté matriculado tanto en psicología como en industrial. ¿Ves? Otros que son mutuamente excluyentes son los niveles, porque un estudiante no puede estar clasificado a la vez en alto y en bajo. No hay intersección, ¿sí? O está en alto, o está en medio, o está en bajo exclusivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son mutuamente excluyentes. Entonces, o el estudiante está en nivel alto o bajo, ¿sí? Pero si yo hablo de no excluyentes, me toca conectar estos con estos. A ver, este, por ejemplo, con este. Entonces yo digo que el estudiante esté matriculado en administración o tenga nivel medio de estudio. Entonces significa que si tengo intersección, entonces voy a poder aplicar esa propiedad que dice probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección. ¿Sí? ¿Listos? ¿Qué dices, María Paula? Sí, señora. Perfecto. Entonces, si no lo entiendes, me escribes y volvemos a mirar. Bueno, eventos, entonces los eventos dependientes, acuérdense que hay un evento que voy a calcular y ese evento que yo voy a calcular depende de algo que ya ocurrió o algo que ya se sabe. ¿Listo? Entonces yo digo algo que ya sé. Entonces dice, si un estudiante ya se encuentra matriculado en sistemas, entonces usted ya sabe que está matriculado en sistemas. ¿Qué quiere saber? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga alto nivel en horas de estudio? O sea, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Que tenga alto nivel, ¿cierto? Entonces, probabilidad de que tenga alto, bueno, eso lo podemos escribir de una vez acá. Probabilidad de que tenga alto, dado, acuérdense que me dijeron que ya estudiaba sistemas, ya sabemos, entonces, dado que estudia sistemas. ¿Listo? Estuvo. Entonces, fíjense, volvamos a leer la pregunta. Si un estudiante está matriculado en sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que tenga alto nivel en horas de estudio? ¿Qué voy a calcular? Que tenga alto nivel, dado que ya sé que estudia sistemas. Listo. ¿Cómo se calcula? Entonces, aquí está. ¿Qué significaría? Vamos a anotarlo por acá. Mientras tanto, sería probabilidad de que tenga alto nivel y estudie sistemas.
Ese sería el del numerador. Hay que calcular esa probabilidad sobre la probabilidad del que condiciona, es decir, que estudia sistemas. ¿Qué tengo que calcular? Entonces yo aquí calculé probabilidad de que estudie sistemas y probabilidad de lo que estoy aquí calculando. Probabilidad de que estudie sistemas y tenga alto nivel, que es lo mismo. Entonces calculemos qué probabilidad de que estudie sistemas con la tablita de abajo. Los de sistemas están acá. 76, siempre sobre el total. Ahora, probabilidad de que estudie sistemas y tenga alto nivel. Sistemas y alto, aquí está. 42 dividido en 450. Listo, ya estuvo. Entonces ya tengo calculados estos dos, lo voy a calcular. Entonces acuérdense de la formulita. Entonces, la intersección va primero, intersección dividido en el evento que condiciona. ¿Qué significa? Que el 55.26% de los estudiantes que están en sistemas tienen alto nivel en horas de estudio. Bueno, seguimos. Otra pregunta. Otra forma de expresarlo diferente es, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga alto nivel en horas de estudio? Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Que tenga alto nivel, ¿cierto? Dado, o sea, que ya sé que está matriculado en administración. O sea, que el que condiciona es que está en administración, ¿sí o no? Entonces, la forma de expresarlo sería, a ver, vamos a escribirlo acá. ¿Quién me da la expresión? Probabilidad de, ¿qué es lo que voy a calcular? A ver, miremoslo otra vez, a ver, para que lo vean. ¿Cómo escribimos esa probabilidad? A ver, una idea. Tranquilos que si se equivocan, pues aprovechamos y corregimos. Pero inténtenlo. A ver, ¿quién? Por favor. Es que no quiero hacerlo, sino que ustedes me indiquen cómo podría ser, ¿vale? Para que podamos mirar con mayor claridad. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué pena? Ahí dice, bien, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga alto nivel de horas de estudios dado que está matriculado en administración? A ver, inténtenlo. Yo sé que no es tan fácil, pero ustedes yo sé que son capaces. Muy, muy capaces. 1 sobre 4/5. No, pero en forma general, María del Carmen. Primero. O sea, la anotación. Estamos yendo por la anotación. ¿Cómo quedaría? ¿Probabilidad de qué? A ver, Wilson. Sobre el total de los de administración, que son 100. No, primero la forma general para identificar cómo es que lo vamos a hacer, ¿vale? Probabilidad que tenga un alto nivel Sí. de, un Es alto de nivel de alto, horas y estudie administración. dado. Entonces, el dado, acuérdense que es como Dado, un sobre, ¿no? Sobre. dado que estudie administración. Exacto, muy bien. Eso es, mire, esa es la anotación. Probabilidad de que tenga alto, que se me quedó en minúscula, porque es lo que voy a calcular, el alto nivel, ¿cierto? Pero nosotros dice, dado significa que después de esa palabra dado, eso ya ocurrió, ¿sí? Entonces volvamos a leer la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga alto nivel de horas de estudio? Es lo que voy a calcular, por eso P de alto
dado sobre que está Administración. estudiando administración. O sea, ya sabemos que está estudiando administración. ¿Listo? Entonces, por eso aquí calculamos el marginal, que son probabilidad de que estudie administración. Y la del numerador sería probabilidad de que estudie administración y tenga alto nivel de estudio. Bueno, entonces vamos para los de administración. Aquí están, son 100 dividido en 450. Ahora, administración y alto. A ver, administración y alto. 61 sobre 450. Entonces, acuérdense que siempre va primero la intersección y luego el evento marginal. Entonces, probabilidad de alto y administración sobre probabilidad de administración. Listo. Entonces, quiere decir que el 61% de los que están en administración tienen alto nivel de horas de estudio. Eso significaría. Bueno, miremos otra pregunta, a ver si ustedes ya la pueden escribir. Dice, si un estudiante tiene alto nivel en horas de estudio, ¿eso qué significa? ¿Que ese evento qué? Si un estudiante tiene alto nivel en horas de estudio, ¿ese evento qué pasa con ese evento? ¿Es el que voy a calcular o el evento que ya ocurrió? Es el que ya ocurrió. Exacto, o el que ya conocemos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el estudiante tiene alto nivel de horas de estudio, o sea que ese iría abajo, porque ya sabemos que tiene alto nivel de horas de estudio. Y la pregunta siempre va arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie psicología? Entonces, ¿cómo escribimos la probabilidad? Desde fíjense que la forma de escribir, pues toca leerlo y analizarlo para saber qué es lo que me están preguntando. Pues recuerden que arriba siempre va a ir la pregunta y abajo Ahí lo que sería pasa. psicología. Sería Ah, psicología. bueno. Sí, señor. Entonces, probabilidad de que estudie psicología, dado que El nivel es alto. el nivel es alto. Muy bien. ¿Reciben? Miren, no es tan difícil. Entonces, siempre tengo que mirar cuál es el evento que conocemos o que, sí, que ya ocurrió y ese va abajo. Y lo que vamos a calcular va arriba. ¿Sí? Entonces, aquí que leo, probabilidad de que estudie psicología dado que tiene alto nivel. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Probabilidad de que tenga alto nivel y probabilidad de que estudie psicología y tenga alto nivel. Entonces, probabilidad de que tenga alto nivel. Entonces, 271 sobre el total. Y aquí entonces el otro sería alto y psicología. Alto y psicología. ¿Dónde está psicología acá? 53 sobre el total. Listo. Y ahora con eso calculamos nuestro evento, acuérdense. Entonces, probabilidad de que estudie psicología y tenga nivel alto. Este de abajo. Dividido probabilidad de que tenga alto nivel. Aquí está. Listo. Lo calculé. A ver, vamos otra vez. Entonces, alto y psicología tiene nivel alto. O sea, ya sé que está clasificado como nivel alto. Entonces, porcentaje, 2 decimales y listos. Entonces, el 19.56% de los estudiantes que tienen alto nivel están matriculados en psicología. ¿Listos? ¿Preguntas? Hasta ahí va la temática que trabajamos hoy y el próximo jueves a la misma hora trabajaríamos la parte del teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Una anotación antes de que se me olvide. Esta plantilla no contiene una hoja
donde vaya el video. Entonces usted le ubica una hojita y le escribe video. Y ahí cuelga su merced el video que usted haya hecho en YouTube. O sea, lo puede hacer en cualquiera, pero para que cargue bien, yo les recomiendo que peguen el enlace de YouTube. ¿De acuerdo? Profe, Sí, señora. ¿será que usted nos puede dar, o sea, bueno, a mí me puede dar como un tip pequeño como para hacer el video? O sea, más o menos de qué manera habría que hacerlo, qué como tal debemos decir en el video.